Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, pidiéndote, Señor, que seas tú ministrándonos, que tu Santo Espíritu sea la guianza, para que podamos entender el propósito de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, algo que es muy hermoso para los que queremos o no conocemos muchas veces los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. El don de la siembra. Texto bíblico, Proverbios 3, 9 y 10. La palabra de Dios es muy hermosa y nosotros nos vamos a gozar en lo que es esa palabra. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. 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 Tenemos una enseñanza, hermanos, porque hay muchas cosas que el Hijo de Dios debe de comprender. Muchas veces, por no tener el conocimiento bíblico, a nosotros en las iglesias nos ofenden, nos llaman ladrones y de todo lo que se les ocurre. Y nosotros lo aceptamos por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Amén. Amén. Honrar a Dios con nuestros bienes. El ofrendar o diezmar no es por obligación, es lo que desata la abundancia que el Señor ofrece cuando usted lo hace por gracia. Amén. Hemos entendido el poder que tiene la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Todos debemos sembrar y trabajar para recoger los frutos. Después de depositar tu semilla, debes regarla, fertilizarla y cuidarla de las plagas. Amén. Y es ahí donde el cristiano debe de tener el conocimiento que el cuidar su semilla es algo hermoso, porque esa cosecha seguirá todos los días de su vida. En la Biblia se habla de plagas que arruinan la cosecha, y en el libro de Malaquías dice que reprenderá al devorador de nuestra tierra. Amén. También hemos aprendido sobre la ofrenda y los diezmos, que alimentan nuestras bendiciones. Ahora descubriremos el fundamento bíblico del poder que se manifiesta en la generosidad o en el corazón que está lleno de gracia de Dios. Amén. Amén. Diferencia entre diezmar y ofrendar. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Las promesas de Dios son grandes para los que tienen un corazón generoso. Diezmo o diezmar y ofrendar son dos acciones diferentes que se complementan. Dios promete darnos una bendición que sobreabunde cuando usted tiene la capacidad de diezmar. Amén. Cuando diezma con un corazón con conocimiento, en donde hay gracia de Dios. El diezmo provoca esa bendición. La clave para caminar
bajo bendición está en la obediencia y el saber por qué diezma. Es obediencia y gracia si usted diezma por gracia. Es bendición, pero en estos tiempos en los cuales abunda la mentira, la avaricia, el engaño, tenga cuidado, porque la palabra de Dios se ha convertido en un negocio en el cual si usted no tiene el conocimiento lo van a llevar a hacer cosas que no debe de hacer o no quiere. Hay muchos que dicen yo diezmo porque el pastor ya sabe lo que gano. O sea, no lo está haciendo por gracia o por amor a Dios. En cambio, el que da un diezmo con el conocimiento que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es gracia, usted puede ser grandemente bendecido. Amén. Porque la bendición no viene de un 10%. La bendición viene a un hijo de Dios por la obediencia y el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque los engañadores o salteadores, llamándose ministros, apóstoles, profetas, los afligen con leerles Malaquías 3, 8 y 9, en donde dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, me habéis robado. Ellos hablan de esa manera, ignorando la gracia de Dios. Esto es una ley en la que Dios está sujetando a un pueblo a obedecer. Por eso es que la ley es bien difícil que un hombre la pudiera cumplir, porque es excesivamente santa. Amén. Y solo Cristo tuvo la capacidad de cumplir la ley. Gloria a Dios. El diezmar por obligación es ley, o en el Antiguo Testamento, pero el que entiende el proceso bíblico puede diezmar por gracia, y usted me entenderá. Amén. Vea en el libro de Gálatas 3:9 y dice así: de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Por qué son bendecidos en el creyente Abraham? Porque Abraham ofrendó, diezmó por gracia. A él nadie le leyó y le echó la maldición. Él por gracia fue y dio sus diezmos a Melquisedec. Porque todos, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Son 613 leyes las cuales el hombre no las puede cumplir. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Usted en la fe en Jesucristo vive por la fe. Amén. Y esa fe es en donde usted es bendecido con el creyente Abraham. Él fue grandemente bendecido cuando dio sus diezmos, pero le nació de su corazón dar sus diezmos. Amén. Vea lo grande que es el Señor cuando Él nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. En Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Se ha entendido este texto bíblico, ¿verdad? Dios, conociendo todo lo que venía, provee que el hombre sea bendecido en el creyente Abraham. Porque aquel diezmó por gracia y sus diezmos fueron a dar a la gracia de Dios. Porque él no ofrendó a ningún sacerdocio levítico o levita. Él ofrendó a lo que es a Melquisedec, que es gracia. ¿En qué orden nació nuestro Señor Jesucristo? En el orden de Melquisedec, porque Él es gracia. Entonces se sabe que por gracia diezmó a Abraham. Ahora el cristiano puede hacerlo, pero por gracia, no porque lo obliguen. Y no quiere decir que por eso no va a dar. Simplemente debe de tener un corazón generoso. Y en la generosidad se manifestará el poder de Dios. En el libro de Hebreos 7:5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ahora entiende que el diezmo era una ley en la ley de Moisés, pero en la gracia no existe ninguna ley que lo sujete, sino gracia en un corazón generoso que ha recibido a Cristo en su corazón. Es decir, de sus hermanos, dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, aunque sea su descendencia, tenían que dar esos diezmos. En el libro de Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Cristo llega y se sienta a la diestra del Padre, ya no hay más ley. Nada existe ya de la ley. Ahora queda la gracia de Dios en el corazón del hombre. Y en esa gracia vive usted, se mueve como hijo de Dios, diezma, ofrenda, porque tiene la gracia de Dios. El libro de Génesis 22:18 dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios? La obediencia. En cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia es la que a Dios le agrada. Si usted en obediencia se manifiesta generoso, será un hijo bendecido. Por lo tanto, la ofrenda también provoca bendición. Porque eso es lo que Dios multiplicará por generosidad de tu corazón. De la misma manera, cuando diezmas y lo haces por gracia, como lo hizo Abraham al sacerdote Melquisedec, Dios te garantiza bendición, y cuando ofrendas te garantiza bendición y abundancia. Ahí está Dios bendiciendo a su pueblo por haber obedecido. Gloria a Dios. Si usted tiene el conocimiento y lee bien el texto bíblico de Génesis 22, va a entender el por qué somos bendecidos en el creyente Abraham. Amén. Y para el cristiano hay gracia, y el que la conoce y así lo hace, el Señor le bendecirá como lo hizo con Abraham,
que lo hizo con sabiduría, dale a cada quien lo que le corresponde y no sustituyas o confundas la ayuda por las ofrendas. Mucha gente piensa, ya ayudé a alguien o ya hice el bien, ya no voy a ofrendar. Usted sabe que eso no está bien. Si ayudó a alguien, lo hizo de corazón generoso, pero no con el compromiso que tiene con Dios. El compromiso que tiene con Dios es diferente. El libro de Marcos 12:17 dice, el Señor dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero que entienda el pueblo de Dios que lo que es de Dios es lo que da con un corazón generoso o generosidad de corazón. Eso es lo que le pertenece a Dios, aquello que nació en su corazón dar, no aquello que le llega por aflicción porque alguien lo maldiga o le diga que le está robando a Dios. Esas son cosas que no se deben de hacer en las iglesias o congregaciones. Le voy a explicar por qué. En el tiempo de la gracia nadie tiene el derecho de maldecir a nadie. Les he dicho, ni Dios mismo. Ahora van a entender el por qué Dios no puede maldecir a nadie. Porque Cristo vino. Y ahora el heredero de un nuevo pacto es el que tiene el juicio. No lo tiene Dios ahorita. Entonces, cuando en la ley de Moisés a Dios le tuvo por bien bendecir como también maldecir al que desobedecía. Amén. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos desobedecían y no daban los diezmos a los levitas. Dios tenía el poder, la autoridad, Él es todopoderoso para desatarles una maldición por no cumplir la palabra de Dios. Amén. Pero viniendo su Hijo, le dio el juicio completo a su Hijo. Ahora Dios no puede maldecir a ningún pueblo, Amén. porque ahora estamos viviendo en la gracia de su Hijo. Amén. Es Él el que se mueve en toda la situación de un cristiano. Es Cristo el que dio su vida, el cual usted tiene que respetar, adorarle y servirle, Amén. porque Él es Dios con nosotros. Amén. En 2 de Corintios 9, 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Ahora es el momento de meditación. ¿Con qué gozo o alegría trae usted su ofrenda o su diezmo? Porque si lo trajo con tristeza o pensando que le hubiera servido mejor para un bill, para una hamburguesa, mejor no lo dé. Sí, eso no es bueno. Amén. Lo bueno es cuando usted determina, esto es para Dios. Amén. La palabra de Dios es hermosa. Lo que está pasando es que el hombre ha tergiversado la palabra y vive engañando a la gente por lo que quiera hacer. Pero hay algo que no está bien, porque un hijo de Dios no debe desatar ninguna maldición sobre los hijos de Dios. Ustedes no vinieron a que alguien los acuse. Ustedes no vinieron a que alguien les diga le está robando al Señor. Ustedes vinieron porque aquí hay un Dios que los va a bendecir grandemente por ser generoso de corazón. Gracias.
Es ahí donde el pueblo de Dios falla, porque no entiende que generosidad de corazón es la que quita el cerrojo a vivir en pobreza, a vivir mal. La pobreza no llega porque dimos mucho a la iglesia. La pobreza llega porque con lástima damos a la iglesia o no queremos dar a la iglesia. En el momento en que el Hijo de Dios tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no puede tener un corazón mezquino. Pablo decía que cada uno dé conforme a su corazón. La generosidad de Dios se determina por la generosidad de su corazón. Amén. Ofrenda y motiva al Señor a darle en abundancia y no por obligación, sino porque nazca en su corazón. Ese es el Dios que les predico. Él no obliga a nadie. Amén. Simplemente Dios nos dejó un libre albedrío. Es usted el que determina en qué estado quiere vivir económicamente, saludablemente, porque el hecho que usted dé una ofrenda, un diezmo, no le va a bendecir Dios solo en tener dinero. Usted puede tener salud, usted puede ver hijos bendecidos con inteligencia, usted puede ver su hogar lleno de paz y de amor y nada le faltará en su casa. Ofrenda según propusiste en tu corazón y con el deseo de honrar a Dios, no con tristeza o por necesidad. La ofrenda habla de su bondad y es el reflejo de su corazón. Amén. Gloria a Dios. En su corazón debe de haber generosidad, Gloria a amor, Dios. Aleluya. para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. En 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. O sea, esa abundancia que tenga usted va a ser para que usted viva bien y obre como un verdadero hijo de Dios. Amén. Si quiere experimentar el poder de Dios en su vida económica, debe de ofrendar aquello que valora en su vida, porque no va a dar algo que no tiene valor. Amén. Cuando usted ofrende lo mejor. Al final del sermón ustedes van a entender el por qué. El que ofrenda lo mejor es bendecido. Amén. Y lo mejor no se trata del que da más. Lo mejor es con qué corazón lo trae. Amén. Eso Gloria a es lo Dios. hermoso. Aleluya. La abundancia en todo tiempo y en todas las cosas dependen de Él siempre y cuando sembremos en su reino, en el reino de Dios. De cierto te bendecirá el Señor. Amén. El dar, sembrar o ofrendar, diezmar con sabiduría y con el conocimiento que es por gracia, son actos espirituales que motivan la abundancia del Señor. Amén. Porque el que es generoso no es generoso en la carne, sino en el espíritu. Amén. Porque tiene sabiduría de lo que está haciendo. Sí. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 9:10 dice, continúa diciendo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Es ahí donde el hombre se mueve en la justicia de Dios. Amén.
porque Dios aumentará su justicia en su vida. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cuando cosechemos o coseche, no se le olvide de guardar semilla para continuar con el proceso y volver a sembrar. Amén. Cuando vea que recoges fruto, siembra de nuevo con ofrenda, diezmo, primicias, porque Dios continuará multiplicando tu sementera. Aleluya, gloria a Dios. De lo contrario, en algún momento te quedarás sin semilla Amén. o sin nada para sembrar y sin el fruto. El por qué suceden esas cosas. O ha oído que muchos dicen, yo diezmo y no sé por qué no me va bien. Probablemente lo está haciendo por obligación y no le esté naciendo de su corazón. Amén. O hace como los fariseos que diezmaban de lo más poquito, de la menta, del eneldo, pero de lo que sacaban más no diezmaban porque era bastante. Amén. Cuida tu semilla, no la dejes morir. Nuestro Señor nos da un evangelio completo de milagros, bendiciones, abundancia y también de ofrendas generosas. Solamente sembrando podrás cosechar o entender el proceso en el cual Dios nos bendice. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Eso quiero que quede claro en el Hijo de Dios o en el que da una ofrenda, diezmos, ayuda, lo que sea. Dios, cuando usted determina bendecir la iglesia, el ministerio de Dios, Dios ya tiene adelante su bendición. Bendito Dios. Porque usted pensó como el que va y recoge su cheque. Lo primero que tiene que hacer es decir, tanto es para el Señor. Eso es hacer primero a Dios. Gloria al Señor. En ese momento en que usted aparta para la bendición del Señor, de la iglesia, ahí abrió la puerta a la bendición. Sí, amén. Porque hizo a Dios primero. Amén. Pero si cambió su cheque y primero hizo cuentas de todo y si le sobró da, es ahí donde está cerrando suben las puertas a su bendición. No es primero Dios, sino su situación económica. La comida, los biles, la casa. ¿De quién es todo lo que tenemos? De Dios. Es de Dios. David lo dijo, el rey David lo dijo. De lo que nos ha dado, nosotros te damos. Porque todo lo que ven nuestros ojos pertenecen a Dios. Amén. Solamente el que participa en las ofrendas experimenta la abundancia. No tenga miedo de ofrendar. Confíe porque solo aquello que nos hace falta es lo que Dios promete. Amén. Usted siente que tiene una necesidad. ¿Qué le prometió Dios? No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue un pan. Amén. Porque ha creído a Dios. Porque ha sembrado en el reino de los cielos. La situación se torna muy difícil cuando se habla de dar, de ofrendar, de diezmar. La mayoría de gente dice, por eso no voy a la iglesia, porque mucho piden. ¿O qué hacen con el dinero que les estamos dando? Hay algo que quiero que entendamos. Gracias a Dios, nuestro ministerio, lo que ustedes dan, está destinado para algo hermoso, que es la casa de Dios. Amén.
Amén. Pero hay algo también que la gente tiene razón, porque en estos tiempos la gente que no conoce el proceso o lo que es la palabra de Dios defienden tantas enseñanzas erróneas y viven mal. Ellos defienden no la verdad bíblica, defienden lo que sus pastores les han enseñado, lo cual no es normal. Usted tiene que defender la verdad bíblica. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad bíblica, en ningún lugar podrá alguien decirle mi Biblia dice diferente. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, es fidedigna la palabra de Dios. Amén. Usted puede confiar en la palabra de Dios, no en el que se la enseñe por completo. Usted tiene que conocer al que le enseña la palabra de Dios Gloria a Dios. y entender que lo que le está enseñando es verdadero. En el libro de Hebreos hay un texto bíblico donde dice, obedece a tus pastores. Pero también dice, si el tal es honesto, si es digno de ese respeto, de ese obedecimiento. Amén. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, ver si aquel que les está enseñando es verdadero o tiene un corazón justo. Muchas veces ustedes verán, oirán que mucha gente no va a las iglesias porque les piden. Hay gente de esa manera. Pero también porque oyen con qué agresividad les obligan prácticamente el dar. El culpable es aquel que no tiene la sabiduría para dar a conocer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es para exhortar, para dar a conocer la verdad de Dios. Pero en el conocimiento bíblico, no solamente porque a mí se me ocurrió voy a ofender a alguien o tratar mal a alguien. La palabra de Dios, siendo una exhortación fuerte, tiene un sentido espiritual, no humano. Amén. Y eso es lo que está haciendo falta, espiritualidad para dar a conocer lo grande que es Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Confía, porque solo aquello que nos hace falta es lo que Dios promete. Le hace falta algo, usted no tenga desconfianza, que Dios le suplirá todo. Sustituir en gloria con ingresos sobrenaturales. Él sabe que por fe y con amor ofrecemos todo cuanto tenemos, pero que sea de corazón generoso, no por obligación. Amén. Y serás bendecido por la obediencia a Dios. Amén. Ahora la bendición. El cristiano no busca solo una bendición en la congregación. Sí, amén. El cristiano busca la salvación de su alma. Sí, amén. Y cuando usted llega a la casa de Dios, no trae una mente en qué me van a decir para que dé. Usted trae una mente que aquí hay un Dios poderoso que le va a bendecir, que le va a abrir el entendimiento, que lo va a guiar. Por la fe, les dije que al final iban a entender esto. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora,
Lo que les dije no era por la cantidad, sino que Abel llevaba con un corazón lleno de generosidad, de amor a Dios, Amén. aquella ofrenda. Amén. El otro podía haber llevado también mucha ofrenda, pero no la llevaba con un corazón generoso, con amor a Dios. Amén. Sea obediente, tenga temor al Señor. En la obediencia usted está temiendo a Dios y hará las cosas con el conocimiento de la palabra de Dios, Amén. no por la maltratada que le dé a alguien, sino por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Amén. Tenemos mucha gente que nos ve lejos o nos escucha. ¿Saben ustedes que en el mundo parece algo ya degenerado oír de la manera que los pastores ahora reclaman los diezmos? Tenemos tantas cosas malas que usted oye y ve que da tristeza. ¿Por qué da tristeza? Porque el hombre se ha corrompido, ya no tiene temor a Dios, se ha engrosado su corazón y lo que ven en las almas es dinero, no amor. No ven que en ese cuerpo de Cristo hay necesidades, hay algo que ese cuerpo de Cristo necesita. Amén. En vez de darles una guianza espiritual, una palabra de aliento, una oración de bendición, los maldicen. Y eso no lo debe de aceptar el pueblo de Dios. Usted está en un lugar que le echan la maldición, busque otra congregación. Porque el pecado contamina, sabe que lo que le están diciendo es una mentira. Amén. Dios no maldijo a todo mundo, maldijo a su nación en desobediencia. Y ahora nosotros vivimos en la gracia de Dios. Y como les digo, si están yendo a la gente que va a otras iglesias, pero oyen la palabra de Dios, deben de tener el conocimiento de esa palabra que es viva y poderosa. Amén. Dios no está en las iglesias para hacer sentir mal a sus hijos. ¿Quiénes saben qué está haciendo Cristo a la diestra del Padre? Intercediendo por usted y por mí. Amén. Amén. ¿Por qué intercede? Por la imperfección del hombre. Pero en esa intercesión, Dios intercede por los justos, Gloria a Dios. no por los pecadores. Y es por eso que usted debe de tener el conocimiento de que cuando usted busca de Dios, usted está buscando a ese sacerdote que lo va a guiar, que le va a cuidar. Él mismo dijo: todo el que esté cansado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Gloria a Dios. No dijo: yo lo voy a maltratar. Gloria a Dios. Eso no es de Dios. Usted tiene que salir bendecido. Usted tiene que salir con sabiduría, con entendimiento, porque Dios se manifestará dándole el entendimiento. Amén. Y es ahí donde la bendición no se hace esperar. Dice en el Salmo 128:4: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El temor es obedecer. Cuando usted vive en la obediencia, el Señor le bendecirá grandemente. Amén. Hay algo hermoso que cuando usted tiene sabiduría y es obediente, dice el libro de Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es
lo que el Hijo de Dios viene a la congregación, a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, que está a la diestra del Padre. A eso venimos porque Él nos ha dado toda la capacidad como la enseñanza para que nosotros podamos ser salvos. Sea luz entre las tinieblas. Gloria a Dios. ¿Cómo puede ser luz el hombre entre las tinieblas? Solo obedeciendo a Dios, y en obediencia alcanzará la llenura del Espíritu Santo y brillará o será luminaria, dijo Pablo, en este mundo de tinieblas. Amén. Dios ya te bendijo. Tu vida ahora está en las manos de Dios. Amén. Honra a Dios con tus bienes. La ley inexorable de la siembra y la cosecha determinan juicio. Hay un juicio en el cual el hombre que está fuera de la generosidad lo experimentará, porque el día del Señor vendrá revistiéndonos de inmortalidad para la eternidad, por la fe y obediencia al Señor. Amén. Que por fe en Jesucristo determina la salvación de nuestras almas. Amén. En el nombre de Jesús usted ha encontrado la salvación de su alma. Amén. Pero ¿qué pasa cuando el hombre desobedece? Esa bendición, ese poder de Dios se extingue en el hombre, porque Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender su palabra y en el entendimiento podamos obedecer. Amén. ¿De dónde o de quién proviene la sabiduría? De Dios. Si usted ama a Dios, si usted tiene fe y obediencia al Señor, tiene la sabiduría de Dios para poder dirigirse en esta vida. Amén. Y el dirigirnos correctamente provocará no solo bendiciones, sino salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que se manifieste en nuestras Así vidas. es. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que te manifiestes grande y poderosamente, que de tu santo poder, Padre, derrames sobre cada uno de tus hijos, porque grande es el Señor y poderoso para hacer cosas grandes en nuestra vida. Señor Jesús, danos un corazón generoso, danos un corazón entendible, Padre, que pueda entender ese propósito. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que te manifiestes en esta congregación, porque tú eres grande, tú eres santo, tú eres verdadero. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que de tu Santo Espíritu derrames bendición sobre este pueblo, sanidad, liberación. Dice en tu palabra, en Jeremías 33:6, les traeré medicina y les curaré. Esa es la promesa de Dios. Él está aquí para curarnos. Él está aquí porque Él es la medicina para su alma. Reciba esa sanidad en su corazón. Extienda sus manos y dígale: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Como tu hijo, pido que seas tú, dándome la sanidad de mi corazón, sanando mi alma, bendiciéndome
en este camino que he tomado de tu mano. En el nombre de Jesús, quiero encontrar mi salvación. Y el Señor le dará esa capacidad. El Señor lo guiará para que su salvación no se extinga de su vida. Él está aquí, Él se mueve en este lugar. Señor Jesús, así te pido, Padre, que abras la ventana de los cielos y bendigas esta congregación, porque hay bendición en el nombre de Jesús. Créalo, hágalo con fe. Extienda su mano, que el Señor está para bendecir. Les dije que esta congregación va a ser grandemente bendecida. Y yo en tu nombre bendigo este pueblo, Padre. Bendice tu pueblo, Dios mío, porque esa es la promesa. Y yo en tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad, en donde quiera que estén viendo o escuchando esta palabra. Créale, porque si usted abrió esas manos con fe, ha sido bendecido. Si usted ha creído, es sano. Tiene dolencias, póngase su mano o levante esa mano, creyendo que Jesucristo ya extendió su mano para sanarle, para libertarle. Yo en tu nombre declaro la sanidad, la bendición, la liberación, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.